Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Armentano y les voy a presentar el trabajo titulado Clasificación automática de publicaciones de productos en sitio de comercio electrónico, que es el resultado de un proyecto de investigación y transferencia entre los institutos ISISTAN, dependiente del CONICET, y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, al cual pertenezco, y el INTIA, y la empresa Región Global, que es una empresa que posee un sitio de comercio electrónico zonal denominado Región 20. El objetivo de este proyecto era la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento del sitio y personalizar la experiencia del usuario. Bien, Región 20 es un sistema, una plataforma clásica de compra y venta de productos y servicios. Los artículos publicados por los usuarios, que pueden actuar tanto como compradores como vendedores, están organizados en 4 ejes principales o categorías de nivel 1, como las llamamos nosotros, que son propiedades, vehículos y servicios. A su vez, el resto de los artículos que no caen en ninguna de estas categorías los consideramos artículos. Podemos ver si desplegamos acá el menú de categorías del sitio. Esto siempre desde el punto de vista de un usuario comprador, que tenemos los artículos organizados en alimentos y bebidas, propiedades y vehículos, que son los ejes principales, tecnología, hogar, muebles y jardín, belleza y salud, bueno, diferentes categorías de artículos y servicios. A su vez podemos ver que si se despliega una de estas categorías, los productos están organizados en 2 niveles adicionales de categorías. Por ejemplo, el segundo nivel sería almacén, comida preparada, bebidas, dulces y postres, y cada uno de ellos está dividido en un tercer nivel de categorías, como puede ser en el caso de bebidas, aguas, bebidas blancas, cervezas, jugos y gaseosas, licores y vinos. Visto desde el punto de vista de un usuario vendedor, a la hora de que este usuario publique un nuevo artículo en el sistema, debe seleccionar primero la categoría en la que desea publicar su anuncio. Acá estábamos viendo, por ejemplo, las subcategorías de vehículos, ¿sí? Que son autos, camionetas, camiones, cuatriciclos, motos, otros vehículos y utilitarios. Y en este caso no hay un tercer nivel de clasificación. Además de la categoría, el usuario obviamente debe seleccionar diferentes características propias del vehículo que desea vender, un precio y una descripción. Y también se le pueden asociar diferentes imágenes de tal forma de captar la atención de los compradores. En el caso de los inmuebles vemos que sí hay un tercer nivel de clasificación. Por ejemplo, propiedades, casas, se divide en casas en alquiler y casas en venta. En la guía de servicios, bueno, también hay diferentes subcategorías de nivel 2 y de nivel 3. En este caso, clases y capacitaciones. Tenemos apoyo escolar, capacitación profesional, computación informática. Diferentes subcategorías. Y finalmente artículos, que por ahí es el conjunto de categorías más rico. Por ejemplo, alimentos y bebidas, bebidas, jugos y gaseosas, que era el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Podemos ver que en todos los casos, en todos los artículos, en todos los anuncios que los usuarios desean publicar, tenemos un título y una descripción, ¿sí? Que son campos textuales, además de información propia del artículo, como puede ser el precio, el tipo, si es nuevo o usado. Y bueno, en el caso de los vehículos, la marca, el modelo y bueno, diferentes características propias. Bueno, dentro de la propuesta de trabajo, dentro de este proyecto que originalmente tenía como objetivo mejorar la experiencia del usuario, uno de los puntos que abordamos fue la clasificación automática de los artículos en categorías. Es decir, permitir que el usuario pueda tener una sugerencia mucho más limitada de las categorías a las que puede, en las que debería publicar su artículo, dado el título o la descripción del mismo. Entonces la propuesta que hicimos a la empresa fue utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para procesar estos textos del título y la descripción, representarlos computacionalmente de tal forma que sean aptos para aplicar técnicas de clasificación. Las técnicas de clasificación nos permiten aprender y posteriormente predecir, a partir de, en este caso, un conjunto de textos disponibles, las categorías asociadas a estos artículos. El conjunto inicial de datos que nos proveyó la empresa eran alrededor de 469.000 avisos publicados entre el 2005 y el 2021, que fue el momento en el que, agosto de 2021 fue el momento en el que comenzó el proyecto. Estaban divididos aproximadamente en 258.000 productos, 10.000 servicios, 160.000 vehículos y 40.000 propiedades. O sea, había un desbalance de clases notorio. Si bien teníamos este conjunto relativamente amplio de artículos publicados, hubo en junio de 2020 una reestructuración de las categorías del sitio por parte de la empresa. Por lo tanto, los artículos publicados antes de esa fecha podían tener una categoría asignada que no se corresponda con la categoría en la que sería asignada
sería asignado al artículo en la actualidad. Por eso, la cantidad total de artículos disponibles para el entrenamiento de los modelos se redujo a 46.103 anuncios, que luego de aplicar las técnicas de preprocesamiento, en las cuales algunos títulos desaparecieron por no ser lo suficientemente descriptivos, el resultado total de artículos que tuvimos para entrenar nuestros modelos de clasificación fueron 31.349. Estos artículos divididos en un total de 858 categorías diferentes. Podemos ver que la cantidad de categorías en las cuales teníamos que asignar cada uno de esos artículos era muy, muy amplia. Bien, entonces comenzando con las técnicas de procesamiento del lenguaje natural utilizadas, lo primero que hicimos fue dividir los textos de las palabras en el título y en la descripción, las descripciones y los títulos, dividirlas en lo que se consideran términos dentro del procesamiento del lenguaje natural, que es el proceso de segmentación y tokenización, es decir, identificar las palabras que van a formar parte de nuestro vocabulario. Luego, como podemos ver, estas palabras están escritas algunas en mayúscula, otras en minúscula, mezcladas con acento, sin acento. Entonces la siguiente etapa es utilizar técnicas de normalización, es decir, llevar todo el texto en igualdad de condiciones. En este caso nosotros lo pasamos todo a minúscula y eliminamos acentos. Y luego se eliminan lo que se conocen como stop words, que son palabras vacías dentro del conjunto de datos, como pueden ser artículos, preposiciones o palabras muy comunes dentro del dominio, como en este caso la palabra vendo, la palabra compro, que no aportan significado a la hora de, dado un título, predecir cuál es su categoría. Una vez que tenemos entonces las palabras ya normalizadas y sin palabras vacías, lo que se hace es representarla en lo que se conoce como el espacio de vectores, que es una representación del texto que es entendible por la computadora. Para eso lo que se hace es a cada token, a cada palabra, se le asigna un peso que se calcula como la frecuencia del término en el documento multiplicado por la frecuencia inversa de documentos. Esto lo que hace es, el primer término le da mayor importancia a las palabras que aparecen más veces, ¿sí?, en un documento, en este caso en un título o una descripción de un artículo, que se calcula como la frecuencia del término en el documento, dividido la frecuencia máxima de cualquier término en ese documento, y a esto se lo penaliza por la frecuencia inversa de ese término en el documento, es decir, a las palabras que aparecen en el documento, pero a su vez aparecen en todos los demás documentos o en muchos otros documentos, en muchos otros artículos, entonces se le resta importancia. Esto se calcula como la cantidad total de documentos dividido a la cantidad de documentos en las que aparece el término aplicado a un logaritmo. El resultado de este proceso entonces es que cada artículo está descrito por un conjunto de palabras, cada una con un peso asociado. Cuanto más peso tenga esa palabra, mayor importancia tiene la palabra en el artículo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el resultado de algunas categorías. Lo mostramos como una nube de palabras que es más fácil de visualizar al ojo humano. Por ejemplo, la categoría de computación. Dentro de todos los artículos publicados en la categoría computación, tenemos esta nube de palabras, es decir, que la palabra PC, la palabra monitor, la palabra USB, computadora, notebook, aparecen con mucha frecuencia dentro de la categoría computación en los títulos. En cambio, la palabra USB aparece con más frecuencia en las descripciones. Monitor, video, PC son palabras que aparecen frecuentemente en las descripciones. Una vez que tenemos los documentos o los artículos representados en este espacio de vectores, seleccionamos diferentes técnicas de clasificación bastante usuales en el campo de Machine Learning, que son los árboles de decisión, los Random Forest o árboles aleatorios, regresión logística y Support Vector Machines o máquinas de vectores de soporte. Con estas técnicas de clasificación hicimos una primera aproximación en clasificar en las 28 categorías de nivel 1, ¿sí?, que son propiedades, vehículos y servicios, ¿sí?, y las diferentes categorías de artículos. Con esto se entrenaron, utilizando una técnica de validación cruzada con 10 faults, los diferentes modelos, tanto para los títulos como para las descripciones. Y lo que podemos ver es que hay una tendencia general similar en los títulos y en las descripciones, aunque la performance es relativamente mejor utilizando únicamente títulos que utilizando descripciones. Y dentro de los algoritmos, el que mejor desempeño tuvo fue un Support Vector Machines con un kernel lineal.
Esta diferencia en cuanto a la precisión obtenida para títulos y para descripciones la podemos asignar a que las descripciones tenían mucho más ruido en los anuncios publicados por los usuarios. Y hubiera sido necesario un análisis mucho más exhaustivo y una limpieza mucho más profunda de los textos de las descripciones para que éstas puedan aportar más, significado que ruido a la clasificación. Bien, como la precisión calculada así de forma global en todas las categorías puede ser una métrica que no sea suficientemente descriptiva, sobre todo debido al desbalance de clases que tenemos en nuestro conjunto de datos, lo que hicimos fue aplicar el mismo proceso de clasificación, esta vez utilizando únicamente SVM, y bueno, hacer una técnica de holdout en la cual nos entrenamos el modelo con el 70% de los artículos disponibles y lo probamos con el 30% restante. Y para esto luego calculamos una precisión, un recall y una métrica F1 por categoría. Y acá podemos observar que a pesar del desbalance de clases, la precisión dentro de cada categoría fue relativamente alta en la mayoría de los casos, ¿sí? Por ejemplo, no para otros, que fue baja, pero bueno, otros justamente es una categoría en la cual se ponen anuncios bastante diversos y que no caen específicamente en ninguna categoría de las principales. Y obtuvimos una precisión pesada por el soporte, es decir, que la precisión multiplicada por la cantidad de anuncios disponibles en esa categoría nos da una precisión posada del 83%, en el caso de la precisión, un 84% de recall, es decir, artículos correctamente identificados, y una métrica F1 de un 83%. Bien, con estos resultados preliminares lo que hicimos fue pasar a una siguiente etapa en la cual quisimos aprovechar la estructura jerárquica de las categorías para mejorar este porcentaje de clasificación. Entonces lo que hicimos fue entrenar diferentes clasificadores en cada nivel de categoría. Inicialmente entrenamos un clasificador que permitía, dado un título, clasificar en los 4 ejes principales: vehículos, propiedades, servicios y artículos. Una vez que identificábamos el eje principal, ese título se pasaba por un clasificador específico, ¿sí? Sea de artículos, de vehículos, de propiedades o servicios, que permitía a su vez identificar la categoría de segundo nivel. Por ejemplo, de artículos, computación, salud, etc. La evaluación de esta etapa la hicimos con una técnica de holdout, también de 70-30, o sea que entrenamos con 21.858 artículos y utilizamos 9.669 artículos para prueba. La técnica de holdout se realizó estratificada, es decir, que las categorías que tenían más artículos se utilizaron más artículos para entrenamiento y para prueba, y las que tenían menos se utilizaron menos, de tal forma que no quede desbalanceado los clasificadores a la hora de hacer las predicciones. Evaluando el primer nivel de clasificación, podemos ver la matriz de confusión, que fue bastante buena. Hubo algunos errores, principalmente la mayor cantidad de errores estuvo dada en algunos anuncios que estaban clasificados como guía de servicios y el clasificador entrenado los clasificó como artículos. Sin embargo, nos pusimos a analizar algunos de estos casos mal clasificados y podemos ver que incluso para el ojo humano es difícil determinar si, dado este título, por ejemplo, botines Nike Total 90, que estaba clasificado originalmente como un servicio, nuestro sistema lo clasificó como un artículo, y si nosotros analizamos este título, es más lógico que sea un artículo y no un servicio, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver que hay muchos artículos, muchos anuncios publicados en el sistema que quizás no estén correctamente clasificados, y esto nos va a generar mayores errores a la hora de hacer el clasificador automático. Para el segundo nivel de clasificación podemos ver que las propiedades tuvieron una clasificación perfecta, ¿sí? O sea, lo que inicialmente fue clasificado como propiedades, luego fue correctamente clasificado como una casa, departamento, local, negocio, quinta, lote, campo, oficina, galpón o cochera. Salvo, bueno, un lote que fue clasificado como casa, que es este 99% de clasificación acá. En cuanto a los servicios, la clasificación fue un poco menor, ¿sí? Acá podemos ver que hay precisión y recall 0 porque teníamos únicamente 3 artículos, entonces en este caso los datos quedaron muy desbalanceados. En el caso de los vehículos, la precisión fue también relativamente buena, una precisión pesada del 90%, y lo mismo el recall. Y para el caso de los artículos, que tenemos más categorías en las cuales clasificar, tenemos un 78% de precisión y recall. Y para el tercer nivel de clasificación, bueno, ahí mostramos los resultados.
En este caso cabe aclarar que no hay vehículos, ya que no había un tercer nivel de clasificación para vehículos, no había una tercera categoría para los vehículos, pero los resultados obtenidos son relativamente buenos. Bien, y una vez que teníamos esta evaluación de 3 niveles de categorías utilizando una técnica de holdout, y dado que habían pasado unos meses desde que se comenzó a hacer las evaluaciones hasta que se terminaron, lo que decidimos hacer fue una evaluación final en la cual entrenamos el modelo de clasificación con todos los artículos disponibles, ¿sí? Hasta junio de 2021, y utilizamos las publicaciones de junio de 2021 hasta diciembre de 2021, perdón, de agosto de 2021, las nuevas publicaciones publicadas en el portal, que fueron 6.097, como conjunto de datos de prueba. La metodología de evaluación que seguimos fue dada una publicación, la preprocesamos, nos quedamos con el título preprocesado y pasamos ese título por el clasificador de nivel 1, que iba a determinar si ese título correspondía a un artículo, a una propiedad, a un vehículo o a un inmueble. Una vez identificado la categoría de nivel 1, se seleccionaba el clasificador de nivel 2 correspondiente. Si, por ejemplo, si se había identificado que era una propiedad, se utilizaba el clasificador propio de propiedades, y de esa manera se determinaba la categoría de nivel 2 y la categoría de nivel 3, así hasta los 3 niveles de clasificación. Analizando los clasificadores de cada nivel individualmente, obtuvimos una performance del 98,55% de clasificación correcta en artículos en categoría de nivel 1. También hicimos un análisis de los errores y vimos que nuevamente aparecían errores de artículos que estaban mal clasificados por el usuario. Por ejemplo, llanta Toyota Corolla rodado 16 estaba publicada como guía de servicio, mantenimiento de vehículos otros, y nuestro sistema lo clasificó como artículo, accesorios para vehículos y repuestos, que aparentemente podría ser una clasificación más correcta que la clasificación original dada por el usuario. Bueno, siguiendo el nivel 2, obtuvimos una precisión de los clasificadores individuales de nivel 2 de un 82,15% y para el nivel 3 de un 81,94%. Y si consideramos la proporción de artículos correctamente clasificados en los 3 niveles, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 y en el nivel 3, el porcentaje de precisión es del 76,34%. Es dado la cantidad de categorías en las que tenemos que clasificar, es un número realmente aceptable. Bien, como conclusiones, lo que hicimos en este proyecto fue aprovechar la estructura jerárquica de las categorías del sitio para crear un clasificador en múltiples niveles que permitió obtener una mejor clasificación de la categoría asociada a cada artículo publicado en el sistema. Esto nos permite simplificar la experiencia de los 3 posibles usuarios del sistema, que son los usuarios que quieren vender un artículo, en la cual se le puede simplificar la tarea de seleccionar la categoría correcta para el anuncio que quieren publicar. También la tarea de los administradores del sitio, que verifican que las categorías asociadas por los usuarios vendedores sean correctas dentro del sitio. Y también mejorar la experiencia del usuario final, o del usuario comprador, ¿sí? Ya que va a encontrar dentro de cada categoría del sitio los productos que realmente están asociados a esta categoría. Como trabajo futuro nos quedó por explorar otras técnicas de procesamiento del lenguaje natural, como pueden ser la representación por medio de embeddings de los anuncios, o buscar relaciones entre términos que permitan identificar términos relacionados y de esta forma mejorar la clasificación. Y en cuanto al proceso de clasificación, las tendencias actuales son, además de utilizar los textos de los anuncios, utilizar las imágenes provistas por el usuario para identificar la categoría. Bien, y para finalizar, agradecemos a la Fundación Sadowski por el financiamiento otorgado para la ejecución de este proyecto. Muchas gracias.